Dios te bendiga y Dios te guarde. De tu hermano Pastor Walter Agosto. Hoy estamos trabajando la parashá Naso. Vamos rápidamente a esta palabra del Señor y quiero darte las gracias una vez más por estar conectado conmigo aquí en mi canal de YouTube y los que están conectados a Conexión Catedral, que toda la semana reciben nuestro material y para nosotros es una bendición poderles servir y servirles en excelencia. Bueno, esta parashá, y como siempre les digo, tengo aquí mis libros y mis notas por todos los lados. Estoy aquí rodeado de referencias que me ayudan a mí a quedar bien. No aquí, yo no soy tan inteligente, pero me gusta leer. Me gusta leer. Bueno, esta parashá lo encontramos en número capítulo 4, verso 21 hasta el capítulo 7, verso 89. Exacto, 89. Capítulo largo, ¿verdad? La Haftará, Jueces, capítulo 13, versos del 2 al 25. Y el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah lo encontramos varias sugerencias. Encontramos Lucas, capítulo 1, del 5 al 25. Encontramos 2 de Corintios 6, 16 al 7.1, Efesios 5, 25 al 27 y Hebreos 13 del 15 al 16. Vamos a hablar acerca del temario, los temas, y vamos a dividirlo en dos. Los temas que tienen que ver con orden, pureza y la restauración del campamento, y los temas que tienen que ver con consagración, bendición y dedicación. ¿Ok? Primero, vamos a encontrar el censo y el servicio de los levitas gersonitas. Y ahorita vamos a ver los detalles. El censo y el servicio de los levitas meraritas. Luego vamos a estar viendo la organización total del servicio levítico. Vamos a estar viendo la expulsión de la impureza del campamento, que es uno de los temas para mí más importantes de esta parashá. Vamos a estar viendo las leyes de restitución, culpa y reparación congregacional o comunitario. Vamos a ver la famosa ley de celos, la ley de sotá, la ley de sospecha, fidelidad y crisis matrimonial. Sí, hay mucho que aplicar ahí. Entonces, los otros temas que caen bajo la categoría de temas que tienen que ver con consagración, dedicación y bendición. El voto nazareo, que era una separación voluntaria para Dios por un tiempo dado. La bendición sacerdotal, la proclamación, la oración de la bendición sacerdotal, las ofrendas de cada uno de los líderes de la tribu, de los príncipes de Israel, y el hecho de que Moisés escucha la voz de Dios desde el propiciatorio. Así que esta parashá es sumamente interesante y tiene tantos temas bien interesantes. Así que el tema central o la esencia central general de esta parashá es, en la parashá pasada vimos la importancia de que Dios es el centro y que haya orden alrededor de Dios. Cada tribu en su rol, su función, su lugar. Estructura. Orden. Pero en esta parashá se añade a la demanda de estructura y orden la demanda de pureza. Como quien dice, estamos todos en nuestro lugar, todos saben lo que tienen que hacer, pero antes de comenzar el peregrinaje en el desierto, tenemos que hacer la siguiente advertencia. No es solamente saber lo que nos corresponde hacer cada uno, es saber cómo nos corresponde a vivir delante de Dios cada uno. La importancia de el orden y la pureza del campamento, de eso se trata esta parashá. Entonces, naso, ¿qué significa? Esta palabra naso significa levantar, como levantar la dignidad del ser humano. También significa contar, como cuando se cuenta el censo. Así que estamos en este único balance de el orden, pero también el mantenimiento de la pureza del campamento,
para que la presencia de Dios no tenga estorbo y pueda permanecer y habitar en el campamento. En esta parashá tenemos un total de 18 mandamientos, 7 performativos y 11 prohibitivos. Solamente voy a mencionarte las más importantes. Primero, el mandamiento de expulsar a quienes estaban ritualmente impuros. Y esto es literalmente lo que le estaba diciendo acerca de la importancia de un campamento organizado, pero también un campamento en pureza. Estamos hablando de que habían 3 categorías de impureza severa. Número 1, personas con enfermedades graves de la piel, como en el caso de la Metzorá. Número 2, personas con flujo corporal crónico, como en el caso de lo que leímos en Levítico capítulo 15, y esto se relaciona con flujos genitales persistentes, fuera de lo normal, y estas emisiones pues no eran vistas solamente como algo médico, algo biológico, sino como una fuente de impureza, porque era pérdida de fuerza vital. Y había que detener todo y resolver ese asunto. Y la tercera categoría era el caso de impureza por contaminación al tocar algún cadáver. Ahora, estos 3 tienen algo en común: muerte. Dios lo que está diciendo es, nosotros no podemos caminar como un campamento de vida cargando muerte. Porque eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. Se tuvieron que expulsar a Adán y Eva porque ellos estaban contaminados. Ahora imagínate que el campamento es como un ensayo de nuevo del huerto del Edén, como te había dicho. Todo lo que es muerte se tiene que resolver. Así que ya estamos como que visualizando la esencia de esta parashá, de que es el llamado a un campamento puro, que camine en pureza, no solamente un campamento organizado. Otro de los mandamientos, estamos viendo que para cuestiones de logística y organizativo, en este caso, se reconocía entonces niveles de santidad y se divide el campamento en 3. El campamento de la Shekinah, que es la más elevada, donde está el tabernáculo. El campamento de los levitas y el campamento de Israel. Ahora bien, las leyes de restitución por la culpa, número capítulo 5, del 5 al 10. En otra ocasión lo hablamos porque mencionamos de esto en las parashas de Levítico. Las leyes de Sotá. ¿Qué significan las leyes de Sotá? Leyes de celo. Sí, como te lo dije, leyes de celo. ¿Qué sucedía? Si un hombre tenía sospecha de que su esposa tenía un adulterio oculto, como él no tenía ninguna evidencia, como él, ¿con qué él iba a presentar un caso? Pues entonces la Torá proveía esta disposición y él presentaba a su esposa en la entrada del tabernáculo. La presentaba al sacerdote. Y había todo un protocolo, se soltaba el pelo, que soltarse el pelo a una mujer representaba ser de vida fácil, prostituta. La mujer estaba en total vergüenza, siendo acusada, sospecha de adulterio. Joven, en el Antiguo Medio Oriente, adulterio se le llamaba el gran pecado. El pecado de los pecados. Y ponte a pensar que posiblemente, esta es mi opinión, pero escucha esto, posiblemente la mujer a lo mejor estaba diciendo, ¿sabes qué? Me tienes harta con tanta sospecha y tanta sospecha y tanta sospecha y tanto celo.
Mira, llévame al tabernáculo. Llevarla al tabernáculo era como quien dice que me juzgue Dios. Ahora te estoy trayendo una perspectiva con mi creatividad, pero me hace sentido. Porque la Torá está proveyendo entonces al hombre resolver un asunto de su sospecha. Y si esta sospecha lo estaba matando a él, te imaginas a ella en el caso de ella ser inocente. En el antiguo mundo había una fuerte creencia de que si los tribunales humanos no podían resolver el asunto o algún tribunal humano no tenía los elementos para, aunque sea, recibir la acusación de una persona, entonces habían ordalías o juicios divinos, como echar a alguien en las aguas, los sorteos al azar, que se creía que los dioses estaban juzgando sobre los elementos y que iban guiando el proceso a la conclusión de un veredicto divino. Presentar a esta mujer era un caso muy difícil, muy incómodo para ella. Pero tú te imaginas que ella llevara años y el esposo encima de ella y ella no había hecho nada. Puede ser el caso que ella diga, ¿sabe qué? Voy a pasar una vergüenza en el proceso, pero llévame. Pero casi siempre la Torá lo que está presentando es el caso de que es el hombre que la está acusando y nada más. Pero yo creo que también pudiese ocurrir porque hoy en día ocurre eso. Mujeres que están agobiadas porque su esposo tiene celos, tanto celos de... Y la mujer dice, ¿qué pasa? En este caso, estamos viendo un protocolo con muchos elementos de gran simbolismo. Por ejemplo, se presentaba en el tabernáculo frente al sacerdote, era igual a te juzgue Dios. El esposo decía que te juzgue Dios y la mujer, me imagino, decía pues que me juzgue Dios. Estaba al frente de todo el mundo, era un momento de vergüenza. El sacerdote, ¿qué hacía? Él cogía un vaso de barro que representaba la fragilidad humana. Él cogía también agua del santuario, escribía en un libro las maldiciones, echaba con el agua, se corría esa tinta en el vaso con tierra del santuario, lo mezclaba y ella se lo tomaba. Mientras ella se lo tomaba, él declaraba una maldición. Y la maldición básicamente decía que estas maldiciones que se están escribiendo en este papel, en este libro, exploten en ti si tú eres culpable. Te lo estoy parafraseando. Esto está ahí, búscalo ahí, número capítulo 5. Que se te hinchara el vientre. Y esa frase que se hinche el vientre era una frase que quería decir que te juzgue Dios y que quedes infértil. Y no era que se iba a ser azotada por una enfermedad, sino que iba a ser azotada por el juicio divino. Ahora, si nada de esto ocurría, la mujer quedaba reivindicada. Me salió la palabra. Y nadie la podía acusar. Y nadie la podía tratar como culpable. Y por eso es que posiblemente la mujer decía, llévame ante Dios. Ahí están las leyes de Sodoma. Sumamente interesante. Estas leyes, que son tan extrañas, reflejan el contexto del antiguo Medio Oriente y la cosmovisión y la cultura y la mentalidad antigua donde está contenida los escritos del Antiguo Testamento. Por eso es que tenemos que nosotros estudiar el contexto del Antiguo Medio Oriente para poder entender todas estas cosas. Ahora bien, en el caso de que la mujer saliera culpable, no se podía manejar como las leyes de adulterio. La conclusión, el juicio divino en su contra, era suficiente quedar infértil con la vergüenza total. Y entonces hasta ahí llegaba porque el hombre no tenía otros elementos
para llevar esto como si fuera un caso de adulterio donde la apedrearan o la mataban. A ella y al otro tipo porque no estaba. Bueno, otro mandamiento que encontramos aquí, sumamente interesante, es el mandamiento de no añadir aceite ni incienso a la ofrenda de la azotada, porque se presentaba con una ofrenda de grano que no era fino, bueno, era un grano de cebada. La ofrenda era una ofrenda parecida al de expiación por el pecado, era algo sobrio, no podía tener elementos de incienso ni de aceite porque no tenía nada que ver con nada festivo, no había nada de alegría, era un momento difícil, ¿ok? Entramos ahora en los mandamientos de las prohibiciones del nazareo. ¿Qué era el nazareo? Nazareo viene la palabra nazir, que lo que significa es separado, estar separado. Entonces, estamos hablando de Número capítulo 6 del 3 al 4. Las prohibiciones del mandamiento nazareo. No beber vino, ni nada que venga de uva, ni pasa, semilla, ni piel de uva. No podía tocar cadáver y no podía recortarse el pelo. Todas estas cosas reflejaban una vida de enfoque y disciplina espiritual, donde la persona que entendía que necesitaba separarse para Dios hacía este voto. Esto no era obligado hasta que tú hicieras el voto. Ahora, voy a regresar a esto otra vez ya mismo, ¿ok? Quiero entrar entonces a los otros dos mandamientos. El mandamiento de la bendición sacerdotal, que es el mandamiento para los sacerdotes declarar la bendición sacerdotal que aparece en Levítico capítulo 6. Y el pueblo entonces recibía la bendición del Todopoderoso. Hacer un mandamiento para los sacerdotes. Y el mandamiento de transportar los santos sobre los hombros. Estamos viendo que habían 3 grupos y que estaban a cargo de ayudar en el transporte de los muebles y utensilios del Mishkan. Estamos hablando de los coatitas, que tenían a cargo de transportar el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, la menora y los utensilios sagrados. Ahora, lo que ocurría era que los sacerdotes tapaban todas estas cosas con unos paños azules. Ellos no podían mirar estos utensilios, no podían mirar estos muebles, pero ellos tenían que cargarlos. Y no eran en carritos, ¿ok? Tienen que cargarlos sobre sus hombros. Teníamos otro grupo de los levitas, eran los gersonitas, que llevaban las cortinas y las cuerdas y los velos. Y tenemos entonces también a los meraritas, que llevaban las tablas y las columnas y las estructuras pesadas. Todo era un reflejo de la responsabilidad del pueblo hebreo, de cargar la responsabilidad de no solamente estar organizado alrededor del tabernáculo, sino de vivir en pureza y estar consciente de la carga, la responsabilidad de vivir consciente de la presencia de Dios, consciente de las cosas santas. Y ahí es donde ahora vuelvo o retomo el mandamiento del voto nazareo. ¿Cómo podemos aplicar ese mandamiento hoy en día? Uno de los grandes peligros que tú y yo tenemos que estar conscientes y cuidarnos de, y esto yo lo he mencionado en diferentes temas, es la vida en automático, donde las cosas importantes se vuelven invisibles. Tú puedes estar trabajando en el ministerio, pensando de que estás en todo tu compromiso con la iglesia, con la sinagoga, con la quejila, en el área que sea. Estar hasta aquí de trabajo. Y puedes estar rumbo a un peligro espiritual. De la misma forma que tú ves toda tu semana de trabajo, desde por la mañana hasta por la noche, llega, recoge los niños, cocina,
limpia la casa, te prepara. Hay gente que tienen hasta 2 trabajos, otras responsabilidades de cuidar a sus familiares. Hay gente que tiene una agenda que llega a las 3 de la tarde y ellos sienten que han estado despiertos 24 horas porque es violento. Y el cansancio es retroactivo. Cada día estás más cansado. Pues yo me he sentido así. Hermano, ¿a ti no te ha pasado que llega el Shabbat y tú estás tan cansado que no te puedes ni concentrar en las cosas importantes del Shabbat? En serio. Cansado llegas al servicio, cansado leyendo la parashá, cansado haciendo las oraciones. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ponernos a pensar, ¿qué cosa está consumiendo mi tiempo, mi fuerza, que están impidiendo que yo esté concentrado en las cosas importantes? Como mi rol como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como líder y en ejercicio de mi vida devocional, estudiando, orando, separado por Dios. Tú tienes que buscar qué cosas son los que te están chupando la vida, son los que te están gastando, porque desde cosas que hacemos hasta pensamientos que pensamos nos pueden consumir. La debilidad es lo que hace que comencemos a desconectarnos de Dios. Nos desconectamos de una conciencia que vive intencionalmente ocupado en una vida de pureza. Porque sabemos, con la parashá pasada, es importante vivir una vida organizada alrededor de la presencia del Señor, alrededor de los mandamientos. Pero así como el hacer también, cómo vivimos en su presencia. Si vivimos conscientes de que hay fuentes de contaminación que pueden debilitarnos y afectarnos. Por eso es que la gente, por no considerar esto, ¿qué cosas me debilitan? Porque si yo estoy caminando sin darme cuenta que hay cosas que pueden debilitarme, hay cosas que pueden contaminarme. De hecho, hay cosas que te contaminan y te debilitan. Hay cosas que te debilitan y por eso es que te contaminan. A veces estamos tan cansados que nuestra mente se sumerge en pensamientos que nos contaminan. Dios no está conmigo. Ay, yo estoy cansado de todo esto. Dios no me oye. Ay, yo llevo tantos años en la iglesia y no veo resultados, no veo nada en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo. Cuando tú y yo le servimos al Señor no por los resultados, sino porque lo amamos. Pero para mantener ese pensamiento, tú tienes que estar claro. ¿Cuántas veces tú mismo te has dado cuenta que si no haces un cese y desiste, toda tu vida espiritual puede caer abajo? De ahí viene entonces la aplicación del día de hoy del voto nazareo. El voto nazareo no era por un tiempo, la Torá nos dice que era por tantos días, pero cuando tú haces el voto, tú eres el que decide los días que son. Por ejemplo, si tú dices, yo voy a hacer un voto nazareo viviendo en los tiempos del templo por 30 días, pues ya tú sabes que por 30 días no podías cortarte el pelo, por 30 días no podías conectarte con cadáver y por 30 días no podías conectarte con tomar vino ni nada de estas cosas. También tenías que entrar en una disciplina espiritual de búsqueda de la presencia del Señor. Y tienes que apartarte de todas cosas que te distraen, aún de entretenimientos. ¿Ok? Vamos a suponer que de los 30 días, en el día número 28 te contaminabas con algún cadáver. Tenías que empezar de nuevo porque era un voto. Y el voto se convertía en una Torá, en una obligación. Y esto es lo que nos dice a nosotros la importancia de tener espacios de retiros, de espiritualidad, de entrar en ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, voy a separar un día de ayuno y oración? Voy a separar un tiempo que tú puedas hablar con tu esposa, con tu familia. Mira, dame la oportunidad de estar toda esta semana, porque como trabajamos durante el día, de todas estas noches, de estas 7 días,
voy a estar separado con Dios. Voy a hacer ese voto, voy a estar separado con Dios. Porque necesito purificar mi mente. Pero, porque si tú no haces estas cosas, vas a comenzar a sacrificar otras cosas. Sacrificar ir a la iglesia, sacrificar tiempo de oración, sacrificar lectura de la palabra. Y a veces pensamos que buscando paz y retomar nuestras energías, no nos damos cuenta que estamos separándonos del Señor. Y en vez de consagrarnos, nos estamos desconsagrando. Nos estamos desconectando del Señor. Este voto nazareo nos habla acerca de la necesidad de separarnos con Dios. Y hoy en día que nosotros tanto estudio, mire hermano, aquí tengo, esto es las leyes, que dice aquí según la Mishnah y el Talmud, de las leyes de Nazir, de las leyes de voto nazareo y demás. Mira, aquí tengo, Sotá del Talmud y la Mishnah, las leyes de Sotá. Tú puedes leer todo esto y todos los libros que tengo ahí y lee, tú puedes ir leyendo hasta leer todo. Y si tú no te cuidas espiritualmente, si tú no estás consciente de que tú te debes a una relación con el Espíritu de Dios, que ese lugar secreto está esperando por ti, que de vez en cuando apaga el televisor, apaga el celular, cierra la puerta y encerrado en tu aposento, ¿tú me estás escuchando? Porque si tú no haces esto como un método, una acción preventiva o de mantenimiento, vas a terminar haciendo cosas que lo que van a hacer es que van a ir alejando tu vida de la obediencia a Dios. Y vas a terminar haciendo tu Torah, tus leyes. Y las únicas leyes que agradan a Dios son las condiciones que Él puso. Así que yo te pregunto, posiblemente, mientras estás escuchando este video, tú necesitas un tiempo de ayuno y oración, un tiempo de oración, un retiro, un separarte para Dios. Y no te confundas, hermano. No te confundas, porque yo cuando comenzamos nosotros aquí estudiando las raíces hebreas, yo me acuerdo que escuché varias veces que la gente decía, yo me acuerdo que antes hacíamos retiro, pero ¿para qué un retiro? Ahora tenemos Shabbat. Pues ¿sabes qué? No. Necesitas Shabbat y también retirarte. Necesitas a lo mejor 2 días. Coges un Airbnb o un cuarto, te vas al campo. O te encierras en tu... O sea, tienes que estar separado, hermano, separado para el Señor. Separado del ruido. Separado del mundo. Escuchando la voz de Dios. ¿Cuántas personas de los que están viendo este video durante los últimos 6 meses han sacado o han coordinado una campaña de ayuno y oración? De separación con Dios. Que hayan hablado con su esposa, con su esposo, con su familia. Los próximos 3 noches, cuando salga el trabajo, voy a estar encerrado en mi cuarto. Ayúdenme, apóyenme. Te dejo esa para que lo piense. Posiblemente este video y este enfoque de esta para allá es un llamado. Que actualicemos el mandamiento del voto nazareo. Porque o te enfrías o te enciendes. Como el fuego que consume el cabello del voto nazareo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que hayas disfrutado esta parashá y el enfoque de esta porción. Nos veremos la próxima semana. Shalom.